Bueno, vamos a continuar con el tema número 3 que correspondía a inflamación y vamos a seguir viendo lo que eran los patrones morfológicos de la inflamación. Como sabemos, en el foco inflamatorio existe un exudado, ese líquido acuoso, ¿verdad? Que tiene pues una gran variedad de elementos. Estos elementos pueden estar equilibrados o bien predominar uno de ellos sobre los restantes. También debemos indicar que el carácter del exudado va a depender de la gravedad de la inflamación y de la etiología, o sea, de su causa. Y de acuerdo con el carácter del exudado que va a presentar la inflamación, se van a distinguir los siguientes tipos de inflamación. Vamos a poder observar la inflamación serosa, la inflamación fibrinosa, la inflamación purulenta y lo que son las úlceras. Vamos a pasar a estudiar cada una de ellas. Vamos a empezar con la inflamación serosa. ¿Cómo será la inflamación serosa? La inflamación serosa se caracteriza por tener una exudación de líquido, pero ojo, con bajo contenido de células. A no olvidarse esto. Además, el exudado no está infectado en la inflamación serosa. Este exudado puede alojarse en espacios creados por la lesión, también en cavidades corporales revestidas por peritoneo, pleura o pericardio. En el primer caso, en los espacios creados por la lesión, suelen deberse a quemaduras, picaduras. Entre ellas vamos a poder mencionar a lo que son las ampollas cutáneas, como lo que podemos observar en nuestra imagen de apoyo. Estas ampollas se deben a la acumulación de líquido seroso en la epidermis dañada o inmediatamente debajo de ella. Esto con una neoformación de una cavidad que va a acabar abriéndose al exterior por la ruptura de esta membrana que podemos observar. En el segundo caso, cuando el exudado puede alojarse en cavidades corporales, este líquido puede proceder o tener el origen en dos estructuras. En principio, puede proceder del plasma. ¿Esto por qué? Por un incremento de la permeabilidad vascular. Y en segunda instancia, por la secreción de las células mesoteliales. Esto se va a deber a una irritación local. La acumulación de este líquido en estas cavidades corporales, a no olvidar, se denomina derrame. ¿Ya? En nuestra imagen de apoyo podemos observar un corte transversal de una ampolla cutánea en la que podemos indicar que hay una separación de la dermis y la epidermis. ¿Por qué? Por la acumulación de este exudado, de este líquido que es característico de esta lesión. También podemos indicar algunos ejemplos de inflamación serosa. Como decíamos, en el primer caso, en los espacios creados por la lesión, podemos mencionar a las ampollas, a las picaduras, a las reacciones anafilácticas, etc. Y en cavidades podemos mencionar a la insuficiencia cardíaca, a la cirrosis hepática, al síndrome nefrótico y otros. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la inflamación fibrinosa.
vamos a analizar cuáles serán las características de este exudado que se presentará en la inflamación fibrinosa. El exudado que se presenta en la inflamación fibrinosa es rico en proteínas y principalmente en fibrina. La inflamación fibrinosa se produce al haber un mayor aumento en la permeabilidad vascular. ¿Donde qué va a pasar? Donde las moléculas grandes que se encuentran en el espacio intravascular van a salir, como por ejemplo el fibrinógeno, que este va a salir al espacio extravascular y se va a transformar ¿en qué? En fibrina. Este exudado, además, es característico de la inflamación en el revestimiento de cavidades corporales, como por ejemplo las meninges, el pericardio, la pleura, pero también vamos a poder encontrar en el pulmón. ¿Esto por qué? Porque tiene cavidades aéreas, ¿ya? Ahora, histológicamente, ¿cómo vamos a poder observar? La fibrina va a aparecer como una red eosinófila de fibras o también como un coágulo amorfo. Debemos también indicar que si la fibrina no se elimina con el tiempo, esta va a producir la formación de fibroblastos y con esto vasos sanguíneos nuevos y se formará una cicatriz. Entonces, vamos a resumir. El exudado fibrinoso nos va a provocar un tejido cicatrizal y este va a contribuir a la formación de una membrana blanca amarillenta, como podemos observar en nuestra imagen de apoyo. Acá. ¿Ven esa membrana blanca, amarillenta que podemos observar en una pericarditis fibrinosa, por ejemplo? Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder con esta fibrina? Esta tiene que desaparecer y puede desaparecer por dos mecanismos. Por una que es favorable, que es la fibrinólisis, y otra que es desfavorable, donde va a existir una sustitución por tejido fibroso. Esta va a ocurrir cuando el primer mecanismo, o sea, la fibrinólisis, no se va a hacer posible. Y esta va a conllevar a la aparición de cicatrices. Entonces, cuando esto sucede, es especialmente desafortunado, ya que en las superficies serosas como la pleura, el pericardio que hemos mencionado, se forman adhesiones permanentes, se unen a las superficies y ¿qué va a ocurrir? Van a impedir el movimiento y la función normal del órgano. Por ejemplo, si la fibrina se aloja en los alvéolos pulmonares, esa porción del pulmón es permanentemente convertida en tejido fibroso. A esto se denomina carnificación. Y queridos jóvenes, es de carácter irreversible. A tomarlo muy en cuenta. Vamos a pasar ahora a lo que es la inflamación purulenta. ¿Cómo será el exudado en este tipo de inflamación? El exudado que se va a presentar en esta inflamación va a ser rico en neutrófilos, residuos licuados de células necróticas. Es lo que clínicamente conocemos con el nombre de pus, ¿verdad?
Esta además estará causada por bacterias biógenas como estafilococos, estreptococos, etc. Este tipo de inflamación la encontraremos en 3 tipos, le vamos a decir, ¿ya? El flemón, el empiema y el absceso. Vamos a empezar con lo que es el flemón. ¿Qué será un flemón? Un flemón es una inflamación de carácter no localizado. ¿Esto qué quiere decir? Que los tejidos afectados van a estar difusamente aumentados de volumen, como podemos observar en nuestra imagen. Está difuso, no está delimitado, como podemos observar. Microscópicamente, vamos a poder observar que las células del tejido están muy separadas unas de otras, esto por edema y numerosos neutrófilos. También cabe destacar y decir que el flemón es típico que se produzca en órganos con estructura laxa, como por ejemplo la base de la boca o el cuello. ¿Estos por qué? Porque van a permitir la difusión del exudado por gérmenes virulentos que se van a diseminar por los tejidos. El flemón, como podemos observar en la imagen, es una complicación de una periodontitis aguda. En este caso podemos observar un flemón en la región submandibular derecha, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que es un empiema. ¿Qué será un empiema? Un empiema es la colección de pus, pero en una cavidad. Esta puede ser pleural, pericárdica, peritoneal, etc. La pus, o el pus más bien, del empiema, es un material cremoso, untuoso de color verde amarillento y que está constituido por leucocitos polinucleares, en su mayoría muertos. Por ejemplo, en nuestra imagen podemos observar un empiema pleural, donde vamos a observar el desplazamiento que existe y la compresión del pulmón, como podemos observar, debido al pus. Este lugar que debería ser como acá, radiolúcido, lo vemos radio opaco por la presencia del exudado purulento que acabamos de mencionar. Vamos a pasar ahora a estudiar lo que es un absceso. ¿Qué será un absceso? Un absceso es pues la acumulación de pus en los tejidos u órganos, pero esta vez vamos a decir que está en un espacio limitado, ¿ya? El pus en el absceso está formado por polinucleares en distintas fases de desintegración, junto a restos celulares pertenecientes al tejido necrótico. Se trata de una auténtica necrosis de licuefacción. En un principio, como sabemos, el absceso es una inflamación aguda exclusivamente porque aparece abruptamente, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo se transforma en una inflamación crónica, pero supurada, ya que la cavidad que está neoformada, donde está la pus, o el pus más bien, va a ser rodeada por tejido de granulación. La curación de un absceso a veces se da por medio de una fistulización. ¿Eso qué quiere decir? Que esta pus que está contenida en este absceso, bueno, pues quiere salir al exterior. Eso es una fistulización. Es el paso que se da al pus para salir al exterior.
y su seguida cicatrización, o bien también puede haber una cicatrización directa sin fistulización. Esto va a depender mucho del sistema inmunitario de la persona. Y algo muy importante que hay que mencionar en esto que es la inflamación purulenta, debemos decir que esta pus confinada o retenida es una fuente de absorción de sustancias tóxicas y la mayoría de las veces es con resultados nocivos, esto cuando se lo descuida mucho. Cuando estas bacterias biógenas o sus toxinas entran al torrente sanguíneo, ¿qué va a dar como resultado, jóvenes? Una sepsis, lo que se denomina también septicemia. ¿Esto qué quiere decir? Que esta infección se va a diseminar por todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Así que por tal motivo, es de suma importancia que un absceso tenga libre drenaje a la superficie exterior. Es por eso que han debido escuchar que siempre es importante drenar. Drenar, es por eso que se hacen intervenciones quirúrgicas para drenar este tipo de abscesos, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a lo que son las úlceras. La úlcera es un defecto o excavación local en la superficie de un órgano o tejido. Esto va a estar inducido por el desprendimiento del tejido necrótico inflamado. Estas lesiones, denominadas úlceras, se producen cuando la necrosis tisular y la consiguiente inflamación por esta necrosis están en una superficie. Estas se pueden presentar en mucosas como la del estómago, boca, intestino o vías geniturinarias. También la podemos observar en piel y tejido subcutáneo de extremidades inferiores. Como ejemplo podemos mencionar en personas mayores de la tercera edad que tienen trastornos circulatorios, ¿verdad? Que se traducen penosamente en la mayoría de los casos en necrosis isquémicas extensas. En la gráfica podemos mencionar otro ejemplo, que es una úlcera péptica de duodeno, en la que podemos observar que existe una inflamación crónica y una inflamación aguda. Podemos observar la lesión como tal, los bordes, la base, donde hay una proliferación de fibroblastos, tejido cicatrizal. Podemos observar también acumulación de macrófagos y células plasmáticas. Ahora vamos a pasar a... previo. Les voy a indicar que los exudados juegan un papel muy importante. También son beneficiosos este exudado que se presenta. En primera instancia, este líquido diluye las toxinas bacterianas. También el depósito de fibrina que hemos mencionado puede actuar como un obstáculo mecánico para la diseminación bacteriana o también como ayuda en la fagocitosis, facilitando como una superficie sobre la cual estas bacterias pues van a poder ser atrapadas. También los exudados contienen anticuerpos y moléculas del complemento que, como vimos, son importantes para la contención de la inflamación. También este exudado va a facilitar nutrientes a las células que participan en la inflamación, para así poder erradicar el agente local, el agente agresor más bien. Entonces, démonos cuenta que los exudados también favorecen la resolución del agente causal, la eliminación del agente causal.
Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la inflamación crónica. ¿Qué será la inflamación crónica? La inflamación crónica, jóvenes, es un proceso prolongado, ya habíamos dicho, ¿no ve? De semanas, o sea, de más de 15 días, esto puede ser hasta meses, en la cual va a existir una destrucción, una inflamación del tejido. Es decir, como habíamos mencionado en la inflamación aguda, estos hechos no son aislados. Desde que empieza el proceso inflamatorio y se inicia como un proceso agudo, vamos a poder observar también el reclutamiento de células inflamatorias crónicas. Es decir, que va a coexistir inflamación aguda e inflamación crónica en algún momento. También vamos a observar lesiones tisulares, intentos de reparación que hace el organismo para tratar de desaparecer la inflamación. Pero bueno, resumiendo, vamos a decir que la inflamación crónica es una respuesta de duración prolongada en la que la inflamación, la lesión de los tejidos y los intentos de reparación van a coexistir con combinaciones variables. O sea, estas tres que acabamos de mencionar van a coexistir en el momento de la inflamación. Ahora vamos a pasar a ver las causas. ¿Cuáles serán esas causas que van a ocasionar la inflamación crónica? En primera instancia, vamos a indicar que se ocasiona por infecciones persistentes, por microorganismos que son difíciles de erradicar, como pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos, etc. Por hipersensibilidad retardada, una reacción granulomatosa. También vamos a ver otro tipo de causas que son las enfermedades por hipersensibilidad. En determinadas condiciones jóvenes, las reacciones inmunitarias se desarrollan contra los propios tejidos, o sea, el cuerpo reacciona ante el propio cuerpo. Y esto se denomina enfermedades autoinmunes, autoinmunitarias. También podemos observar esta inflamación crónica en enfermedades alérgicas. Como tercera causa, vamos a decir que se causa por la exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos. Estos pueden ser exógenos o pueden ser endógenos. Por ejemplo, en el primer caso, la sílice es una materia inerte que no se puede degradar. ¿Y qué sucede? Cuando esta sílice se inhala por periodos prolongados, causa una inflamación denominada silicosis. Por otro lado, tenemos a la arteriosclerosis, o también podemos mencionar a otro que es la gota, como agente potencialmente tóxico, pero este de carácter endógeno. Esta enfermedad de la gota es una enfermedad inflamatoria causada por la acumulación excesiva de cristales de urato. Estos cristales de urato serán los agentes endógenos tóxicos que produce el mismo cuerpo. Y bueno, como una cuarta, vamos a poder decir que son las patologías degenerativas que causan la inflamación crónica, como por ejemplo el Alzheimer, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2 y ciertos cánceres, tristemente, en los que la reacción inflamatoria va a favorecer el desarrollo del tumor. Siguiendo el tema, vamos a continuar con las características morfológicas de la inflamación crónica. Son tres. En principio, vamos a ver una infiltración de células mononucleares. Estas son los macrófagos,
los linfocitos y células plasmáticas. También, como segundo, vamos a poder observar una destrucción de los tejidos. Esta destrucción de estos tejidos va a estar inducida por el agente agresor persistente o por células mediadoras de la inflamación. Y como tercer rasgo característico, vamos a indicar los intentos de curación. Esto mediante la reposición del tejido conjuntivo dañado, mediante el desarrollo de nuevos vasos y en particular de fibrosis. Acá, por ejemplo, en nuestro esquema, vamos a poder observar una inflamación crónica de pulmón, donde va a mostrar estos tres rasgos que acabamos de mencionar. En primera instancia, vamos a poder observar la acumulación de estas células inflamatorias crónicas que acabamos de mencionar. También vamos a poder observar la destrucción del parénquima, donde vamos a ver que van a ser cambiados por epitelio cúbico. Y también vamos a poder observar la fibrosis. Continuando, vamos a ver qué células participan en la inflamación crónica. Tenemos en principio, ya los más importantes, a los macrófagos, a los linfocitos, a las células plasmáticas, y ojo, no olvidar, ¿no?, que las células plasmáticas son linfocitos diferenciados. Pero además de estas, también vamos a poder observar eosinófilos, mastocitos, neutrófilos. Pero como acabamos de mencionar, los más importantes son los primeros tres. Los macrófagos, ¿cómo actuarán en la inflamación crónica? Estos van a contribuir a la reacción secretando citocinas, pero también van a promover factores de crecimiento. Acá les voy a indicar con mayor detalle. Estos macrófagos van a ser activados por dos vías. La primera vía, que es la clásica, donde son inducidos por productos microbianos, citocinas, especialmente el interferón alfa, gamma, no confundirse, gamma. Estos, cuando son activados por la vía clásica, ¿qué van a hacer estos macrófagos activados? Estos van a fagocitar y destruir a los microbios y el tejido muerto, y van a potenciar la reacción inflamatoria. En cambio, cuando son activados por la vía alternativa, donde estos macrófagos van a ser activados por la interleucina 4, estos macrófagos, al contrario, van a promover la reparación y la resolución de la inflamación, formando ¿qué? Tejido de reparación. Ahora, los linfocitos. ¿Qué rol cumplirán los linfocitos en la inflamación crónica? En virtud de su capacidad, los linfocitos T, por ejemplo, van a favorecer la inflamación y van a influir en la naturaleza de la reacción inflamatoria. ¿Cómo? Potenciando los mecanismos microbicidas de los macrófagos. Pero por otro lado, también los linfocitos B y las células plasmáticas, que son productoras de anticuerpos, que están a menudo presentes en los focos de inflamación crónica, reconociendo y secretando anticuerpos específicos que van a neutralizar al agente invasor, al agente causal, a la noxa, o como quieran llamarlo, ¿ya? Entonces, como hemos podido ver, todos son importantes y cumplen un papel en la inflamación crónica.
En la inflamación crónica vamos a poder estudiar a lo que es la inflamación granulomatosa. La inflamación granulomatosa es una forma de inflamación crónica que se caracteriza por acúmulos de macrófagos activados, a menudo por los linfocitos T. La formación de un granuloma en realidad es un intento por parte de las células por contener el agente causal. En esta vamos a poder observar que se registra una intensa activación de linfocitos T. Estos van a producir la activación de macrófagos. Y estos macrófagos activados pueden desarrollar un abundante citoplasma. Y es así que se van a ir pareciendo a las células epiteliales. Por eso es que se las denominan células epitelioides, por su tamaño. Pero también algunos macrófagos se van a fusionar formando células gigantes, multinucleadas, que se denominan las células de Langerhans. ¿Esto para qué sucede? Sucede para potenciarse y así poder erradicar el agente causal. También cabe destacar que esta es una lesión pequeña de 1 a 2 milímetros. Estos macrófagos modificados, como les había indicado en la imagen, se asemejan a las células epiteliales, por lo que se denominan células epitelioides. Ahora, esta inflamación granulomatosa puede ser de dos tipos. Puede ser un granuloma por cuerpo extraño o también puede ser un granuloma inmunitario. En el primer caso, por ejemplo, el granuloma de cuerpo extraño es causado, como su nombre lo dice, por cuerpos extraños, relativamente inertes. Estos granulomas se suelen formar en torno a materiales como el talco, las suturas u otras fibras, que son lo suficientemente grandes como para que no pueda ser fagocitada por parte del macrófago. No estimula la inflamación, la reacción inflamatoria, o sea, en este tipo de granuloma, las células epitelioides y gigantes, para poder eliminar este cuerpo extraño, se yuxtaponen a la superficie de este y tratan pues de erradicarlo, como podemos observar acá en nuestra imagen. ¿Ven? Este es el cuerpo extraño. Y también vamos a poder observar al granuloma inmunitario. Este granuloma inmunitario es causado por diferentes agentes que son capaces de inducir una respuesta inmunitaria persistente. En este van a estar mediados principalmente por los linfocitos T. Este tipo de respuesta de nuestro organismo da lugar al granuloma generalmente cuando el agente inductor, o sea, el agente causal es persistente o también es un autoantígeno que es difícil de erradicar. Entonces nuestro cuerpo reacciona de esta manera, formando un granuloma para así poder erradicar el agente causal. Con esto, queridos jóvenes, vamos a culminar la clase de hoy para que así la próxima clase demos continuidad con lo que va a ser reparación de la inflamación. Gracias por su atención, por su tiempo
Los espero la próxima clase.